Hay personas que nacen sin nada y terminan construyendo imperios. Hay familias que atraviesan crisis, pérdidas, desastres completos, y siempre de alguna manera vuelven a levantarse con más de lo que tenían antes. ¿Qué saben ellos que tú no sabes todavía? Lo que voy a contarte hoy no lo vas a encontrar en ningún libro de autoayuda, en ningún podcast de finanzas personales, ni en ningún curso de inversión. Es algo mucho más antiguo que todo eso. Escríbeme en los comentarios ahora mismo qué es lo que más te ha frenado económicamente en tu vida. Puede ser una palabra, puede ser una frase, puede ser una historia. Leo todos los comentarios y quiero saber de dónde partes tú, porque lo que voy a compartir contigo hoy funciona exactamente desde ese punto, desde donde estás ahora mismo. Déjame llevarte a algo que ocurrió hace muchos años. Hay un hombre, lo llamaré Efraín, que creció en una familia que no tenía absolutamente nada. Su padre trabajaba cargando sacos en un mercado de madrugada y su madre lavaba ropa ajena para completar lo que faltaba. Efraín vio toda su infancia cómo el dinero llegaba a cuentagotas y desaparecía antes de que pudiera sentirse seguro. Cuando creció, estudió, trabajó duro, intentó hacer todo bien, y sin embargo, la historia se repetía. Siempre faltaba algo, siempre había una deuda nueva justo cuando creía que estaba saliendo del hoyo. Le preguntaron una vez cuál era su mayor miedo y respondió sin pensarlo: que mis hijos vivan lo mismo que yo. Eso exacto, es lo que más duele. No la escasez en sí misma, sino la idea de que se pueda heredar como si fuera una maldición. Pero aquí está lo que Efraín no sabía y lo que la mayoría de las personas tampoco saben. La escasez no es una condena, es una consecuencia, y toda consecuencia tiene una causa, y toda causa puede cambiar. Existen principios que las familias que generan riqueza de manera consistente y sostenida a lo largo de generaciones conocen y practican. No son trucos, no son atajos. Son leyes que funcionan con la misma exactitud con que funciona la gravedad. No importa si crees en ellas o no, no importa si las entiendes del todo o no. Cuando las aplicas, actúan. Cuando las ignoras, también actúan, pero en sentido contrario. La sabiduría más antigua del mundo enseña que todo lo que existe en el mundo visible tiene primero una raíz en el mundo invisible. Esto no es misticismo vago ni filosofía de café. Es una observación práctica que los observadores más agudos de la historia humana registraron y transmitieron generación tras generación. Antes de que una cosecha aparezca sobre la tierra, hay una semilla enterrada en la oscuridad. Antes de que una construcción se levante en el horizonte, hay un plano trazado en papel. Antes de que el dinero llegue a tus manos, algo ocurre en un nivel que los ojos no pueden ver directamente, y el que sabe influir en ese nivel, influye en todo lo demás. La mayoría de las personas pasa toda su vida peleando con los efectos. Trabajan más horas, ahorran con más rigor, buscan nuevas fuentes de ingreso, siguen consejos financieros y a veces mejoran un poco, pero luego algo los derriba de nuevo, porque no están tocando la raíz. Están podando las ramas de un árbol cuya raíz sigue enferma. Hoy voy a mostrarte 3 principios específicos, 3 leyes que, cuando se entienden y se aplican juntas, cambian la raíz, no el efecto, la causa. Y cuando la causa cambia, los efectos son inevitables. Antes de continuar, quiero decirte algo directamente. Sé exactamente dónde estás parado ahora mismo, porque lo he visto miles de veces. Hay personas que trabajan con una entrega que muy pocos entienden, que se levantan temprano, que se acuestan tarde, que sacrifican tiempo de descanso, de familia, de placer, todo en nombre de salir adelante. Y aún así, el dinero no alcanza. Las cuentas se acumulan. Cada vez que parece que la situación mejora, aparece algo que la empuja hacia atrás. Un gasto inesperado, una oportunidad que se cierra justo antes de materializarse, una enfermedad,
un problema familiar, algo, siempre algo. Y lo peor no es la situación en sí. Lo peor es la sensación que genera. Esa sensación de que no importa cuánto te esfuerces, hay algo invisible que te bloquea, como si hubiera una pared que no puedes ver pero que sientes cada vez que intentas avanzar. Algunos le llaman mala suerte, otros creen que simplemente nacieron sin el talento para generar dinero, otros llegan a pensar que simplemente no son merecedores de abundancia, como si la prosperidad fuera un privilegio reservado para otros. Eso es una mentira. Y es una mentira que te han repetido tanto, de tantas maneras diferentes, que terminaste creyéndola. Las tradiciones de sabiduría más antiguas del mundo tienen una enseñanza fundamental. La prosperidad no es un privilegio de pocos, es un estado natural que se activa cuando la persona se alinea correctamente, cuando el pensamiento, la acción y la disposición interior están en coherencia, la abundancia fluye. Cuando están en conflicto, la abundancia se corta, no porque el universo castigue, sino porque así funciona la ley, como el agua que fluye naturalmente hacia abajo. No tienes que convencer al agua de que baje, solo tienes que retirar lo que la bloquea. El primer principio es el principio de la siembra activa. No hablo de trabajar más, hablo de algo diferente. Los antiguos sabios observaron que hay una diferencia fundamental entre gastar y sembrar. Gastar es dar algo de lo que tienes a cambio de algo que necesitas. Sembrar es dar algo de lo que tienes con la intención de que regrese multiplicado. Son actos físicamente similares, pero espiritualmente completamente distintos. La intención lo cambia todo. Hay una historia que me contó hace años una mujer que conocí en una conferencia pequeña, en una sala con apenas 30 personas. Se llamaba Dolores, tenía cerca de 60 años y tenía una calma que pocas personas poseen. Me contó que de joven era muy pobre, que durante años vivió con la mentalidad de guardar todo lo que pudiera porque siempre sentía que no había suficiente. Guardaba hasta el último centavo, rechazaba dar cualquier cosa porque sentía que si daba le iba a faltar más. Y sin embargo, por más que guardaba, nunca tenía suficiente. El dinero se iba de maneras que no podía controlar. Gastos imprevistos, problemas, pérdidas pequeñas que sumaban mucho. Un día, su abuela, una mujer mayor que había sobrevivido épocas muy difíciles, le dijo algo que le cambió la perspectiva para siempre. Le dijo: el que cierra la mano para no soltar nada, tampoco puede recibir nada. La mano cerrada no sirve ni para retener ni para tomar. Dolores me dijo que tardó un tiempo en entenderlo de verdad, no solo en la cabeza, sino en el cuerpo, en la manera de vivir. Pero cuando empezó a practicar la siembra activa, cuando empezó a dar con intención y con generosidad genuina, algo cambió. No de un día para otro, pero cambió. Con el tiempo, su situación económica se transformó de manera que ella misma describía como inexplicable desde una perspectiva puramente lógica. El principio de la siembra activa no te dice que regales todo lo que tienes. Te dice que entiendas la diferencia entre la energía del miedo y la energía de la confianza cuando se trata del dinero. Dar desde el miedo no funciona. Guardar desde el miedo tampoco funciona. Dar desde la confianza, desde la certeza interior de que lo que se suelta regresa, eso activa algo que va más allá de la lógica financiera ordinaria. Hay estudios que muestran que las personas más generosas tienden a ser también más prósperas a largo plazo. Pero los números solos no capturan lo que realmente ocurre. Lo que ocurre es que la generosidad genuina reconfigura la relación interior de la persona con el dinero, y esa relación interior es exactamente la raíz de la que hablábamos. El segundo principio es el principio del orden interior. Esto puede sonar filosófico, pero es tremendamente práctico. Los maestros más sabios de todas las tradiciones coinciden en una observación. El mundo exterior es siempre un reflejo del mundo interior. Tu entorno financiero, las oportunidades que atraes o repeles,
los negocios que prosperan o fracasan, los socios que aparecen en tu vida, todo eso está relacionado con el estado de orden o desorden que existe dentro de ti. Esto no quiere decir que si piensas positivo, el dinero cae del cielo. Eso es una simplificación ridícula que ha hecho mucho daño. El orden interior es algo más profundo y más exigente que eso. Es la coherencia entre lo que crees, lo que dices y lo que haces. Es la claridad respecto a lo que realmente valoras. Es la honestidad contigo mismo sobre tus miedos, tus bloqueos y tus contradicciones. Cuando hay desorden interior, se manifiesta de maneras muy concretas en la vida financiera. Una persona que en su interior cree que no merece abundancia, inconscientemente tomará decisiones que confirmen esa creencia. Una persona que en su interior asocia el dinero con algo sucio o peligroso, inconscientemente se alejará de las oportunidades de generarlo. Una persona que vive en contradicción constante, que dice querer una cosa pero actúa en dirección opuesta, experimenta esa contradicción reflejada en resultados inconsistentes e impredecibles. Conozco a un hombre que durante años intentó construir un negocio. Tenía talento, tenía ideas, tenía incluso cierto capital inicial, pero cada proyecto que empezaba quedaba a medias. No por falta de esfuerzo, sino porque en su interior había una convicción profunda, heredada de su padre, de que los negocios siempre terminan mal, que el éxito es temporal y el fracaso es lo que dura. Esa convicción saboteaba cada decisión, cada relación de negocios, cada oportunidad. Cuando finalmente trabajó en limpiar ese patrón interior, cuando enfrentó la creencia heredada y eligió conscientemente reemplazarla con algo diferente, sus resultados cambiaron. No porque el mercado cambiara, porque él cambió. El orden interior incluye también el orden físico. Los espacios que habitamos reflejan y al mismo tiempo influyen en nuestro estado interior. Una cartera rota, desordenada, llena de papeles inservibles y tarjetas vencidas, no es solo un detalle estético, es el símbolo y la manifestación de una relación desordenada con el dinero. Los antiguos enseñaban que el recipiente debe ser digno de lo que quieres recibir. Si tu recipiente está dañado o descuidado, no puedes sostener lo que se vierte en él. Ordena tu espacio financiero, no en sentido mágico, sino en sentido práctico y simbólico al mismo tiempo. Revisa cómo tratas el dinero que ya tienes. ¿Lo tratas con respeto o con descuido? ¿Sabes exactamente cuánto tienes, cuánto debes, cuánto entra y cuánto sale? La claridad financiera no es solo una herramienta de gestión. Es una declaración de intención. Es decirle a la abundancia: estoy listo para recibirte con orden y conciencia. Suscríbete si te está gustando este video. Cada semana comparto principios como estos, principios que han sido transmitidos por generaciones de personas que aprendieron a construir prosperidad desde adentro hacia afuera, no al revés. Si quieres seguir recibiendo esta sabiduría directamente en tu feed, suscríbete ahora y activa la campana para no perderte ninguno. El tercer principio es el principio de la presencia en el tiempo. Este es quizás el más difícil de entender, pero el más poderoso cuando se integra de verdad. La ansiedad financiera vive casi siempre en el futuro o en el pasado. Vive en el miedo a lo que puede pasar mañana o en el peso de lo que salió mal ayer. Y mientras la mente está atrapada en esos dos lugares, no está disponible para actuar con claridad, con creatividad y con discernimiento en el único lugar donde las cosas realmente ocurren, el presente. Los sabios más antiguos enseñaban que la capacidad de mantenerse plenamente presente en el momento que se vive es una de las habilidades más raras y más valiosas que un ser humano puede desarrollar. No porque el pasado o el futuro no importen, sino porque la única palanca de cambio que existe siempre está en el ahora. Hay una diferencia enorme entre planificar el futuro desde la claridad del presente y obsesionarse con el futuro desde el miedo del presente.
La primera produce decisiones sabias, oportunidades bien aprovechadas y acciones coherentes. La segunda produce parálisis, impulsividad, decisiones tomadas desde el pánico y resultados que confirman el miedo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has perdido una oportunidad no porque no existiera, sino porque tu mente estaba tan ocupada en otro lugar que no pudiste verla? ¿Cuántas conversaciones importantes no pudiste tener bien porque estabas distraído por preocupaciones financieras que en ese momento no tenían solución inmediata? ¿Cuántas ideas brillantes han aparecido en tu mente en momentos de calma, de silencio, de presencia, que nunca habrían surgido en medio del ruido mental de la ansiedad? La presencia no es lujo, es condición necesaria para que la inteligencia, la creatividad y la intuición funcionen a su máxima capacidad. Y esas tres cosas son las herramientas reales de la prosperidad. Existe una práctica ancestral que muchas tradiciones de sabiduría comparten, aunque la llamen con nombres diferentes. Es la práctica de detenerse antes de tomar cualquier decisión relacionada con el dinero, especialmente las decisivas, y crear un momento de silencio interior. No necesita ser largo, puede ser un minuto, puede ser menos. Pero ese momento de pausa, de respiración consciente, de retiro de la mente ruidosa para escuchar algo más profundo, ese momento cambia la calidad de la decisión que sigue. Los grandes tomadores de decisiones de la historia, los líderes que construyeron legados duraderos, los sabios que transmitieron enseñanzas que sobrevivieron milenios, todos ellos tenían alguna versión de esta práctica. El silencio antes de hablar, la pausa antes de actuar, el espacio entre el estímulo y la respuesta donde reside la libertad y con ella la sabiduría. Ahora bien, estos tres principios funcionan de manera integrada. No son pasos de una lista que se completan en orden y se olvidan. Son dimensiones de una misma realidad interior que se practican simultáneamente y que se refuerzan entre sí. La siembra activa sin el orden interior se convierte en gasto impulsivo disfrazado de generosidad. El orden interior sin la presencia en el tiempo se convierte en un sistema rígido que no puede adaptarse a la realidad cambiante. La presencia sin la siembra activa se queda en contemplación sin acción. Juntos, estos tres principios crean algo que podríamos llamar alineación, el estado en el que la persona funciona en coherencia plena con las leyes que gobiernan la prosperidad. Y cuando esa alineación ocurre, las cosas que parecían imposibles empiezan a suceder. No de manera milagrosa en el sentido de que las leyes naturales se suspendan, sino de manera milagrosa en el sentido de que empiezas a percibir y aprovechar oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero que no podías ver desde el lugar donde estabas parado. Quiero contarte algo más sobre Efraín, el hombre del que te hablé al principio. Su historia no terminó donde te la dejé. Efraín llegó a un punto de quiebre cuando su hijo mayor, de apenas 15 años, le dijo un día en la cena: «Papá, ¿por qué siempre hay problemas con el dinero?». Esa pregunta lo partió en dos, porque lo que más temía, que su hijo viviera lo mismo que él, estaba empezando a suceder no en el futuro, sino en el presente. Su hijo ya estaba aprendiendo la misma relación de miedo y escasez con el dinero. Esa noche Efraín no durmió. Y en ese insomnio, en esa oscuridad de las 3 de la mañana, algo se rompió dentro de él. No de manera dramática, sino de manera silenciosa y profunda. Se dio cuenta de que había estado peleando durante años con los efectos sin jamás preguntarse cuál era la raíz. Había buscado soluciones afuera cuando el cambio necesario era adentro. Empezó a leer, a escuchar, a buscar. Encontró las enseñanzas que llevan siglos siendo transmitidas en las familias que construyen prosperidad duradera. Empezó a practicar la siembra activa, no porque tuviera mucho para dar, sino porque entendió que la escasez mentalidad no podía transformarse desde la misma escasez mentalidad.
Empezó a ordenar literalmente su espacio financiero. Sacó tiempo cada semana para revisar sus números con honestidad, para enfrentar las deudas, para trazar un plan. Empezó a practicar pequeños momentos de silencio antes de tomar decisiones de dinero, antes de comprar algo importante, antes de aceptar o rechazar una propuesta, antes de decirle sí o no a una oportunidad. Los cambios no fueron instantáneos, pero fueron consistentes. En 6 meses, su situación financiera había mejorado en formas que él mismo no podía explicar completamente. Habían surgido oportunidades de trabajo que no buscó directamente. Una deuda que creía perdida se resolvió de manera inesperada. Un proyecto que había intentado lanzar 2 veces antes y había fracasado, esta vez encontró el socio correcto casi sin esfuerzo aparente. Su hijo, unos meses después, le dijo algo que lo hizo llorar de gratitud. «Papá, últimamente te veo diferente, más tranquilo». Eso fue para Efraín más valioso que cualquier número en su cuenta bancaria. Lo que cambió en Efraín no fue su inteligencia, porque siempre fue inteligente. No fue su capacidad de trabajo, porque siempre trabajó duro. Lo que cambió fue la raíz. La relación interior con el dinero, con la prosperidad, con su propio merecimiento, y cuando la raíz cambió, el árbol completo empezó a cambiar. Esta es la ley que pocos conocen y que los que la conocen transmiten con cuidado a quienes están listos para recibirla. La abundancia no se persigue, se prepara para recibirla, y esa preparación ocurre desde adentro. Hay algo que las generaciones modernas han perdido que las generaciones antiguas preservaban con cuidado: la transmisión oral de sabiduría. No hablo de consejos genéricos, hablo de la transmisión específica, íntima, de principios que funcionan. Los abuelos que se sentaban con sus nietos a hablar de verdad sobre la vida, sobre el dinero, sobre cómo construir, sobre cómo levantarse cuando todo se derrumba. Esas conversaciones eran tesoros, y en muchos casos esos tesoros se perdieron. Pero la sabiduría en sí no desaparece, se puede recuperar, se puede aprender, se puede integrar aunque nadie te la haya transmitido directamente. Y eso es exactamente lo que estás haciendo en este momento. Quiero hablarte ahora de algo que puede ser el obstáculo más grande y el que menos se reconoce: la creencia heredada. No la que tú formaste conscientemente a partir de tus propias experiencias, sino la que absorbiste de tu entorno antes de que pudieras evaluarla críticamente. La que viene de lo que escuchaste repetidamente de niño sobre el dinero, sobre los ricos, sobre el trabajo, sobre lo que es posible para personas como tú. Hay familias donde la frase «el dinero no crece en los árboles» se dice con tanto énfasis que el niño termina creyendo no solo que conseguir dinero cuesta trabajo, lo cual es verdad, sino que la abundancia es fundamentalmente escasa, y que cualquier prosperidad que uno tenga viene necesariamente a expensas de otro, lo cual no es verdad. Hay familias donde se habla de los ricos con resentimiento y desconfianza, y el niño aprende, sin que nadie se lo diga explícitamente, que tener dinero es moralmente sospechoso, que la gente próspera debe haber hecho algo malo para tenerlo. Y entonces, cuando ese niño crece, experimenta un conflicto interno extraño. Quiere prosperidad, pero al mismo tiempo la asocia con algo que no quiere ser, y ese conflicto paraliza. Hay familias donde el dinero simplemente nunca se habla, donde las finanzas son un tema de vergüenza y silencio, y el niño crece sin ninguna educación sobre cómo funciona el dinero, cómo se genera, cómo se preserva, cómo se multiplica. Y cuando llega a la vida adulta, enfrenta la complejidad financiera completamente desarmado. Identificar las creencias heredadas no es fácil, porque están tan integradas que se sienten como realidades objetivas en lugar de como perspectivas aprendidas. Pero hay una pregunta que puede ayudarte a encontrarlas. ¿Qué es lo primero que piensas o sientes cuando imaginas tener mucho dinero? ¿Qué emociones aparecen? ¿Qué pensamientos? ¿Qué miedos? Esas respuestas automáticas,
Esas que surgen antes de que puedas controlarlas son la huella de las creencias heredadas, y el trabajo de transformarlas no es ignorarlas ni suprimirlas, es reconocerlas con honestidad, entender de dónde vienen, evaluar si realmente son verdad a la luz de tu propia experiencia consciente y elegir conscientemente qué quieres creer en su lugar. Ese es un trabajo que nadie puede hacer por ti, pero es el trabajo más rentable que existe. Los sabios de todas las épocas enseñaron que el cambio verdadero comienza siempre en la mente, no en el sentido superficial de pensar positivo, sino en el sentido profundo de examinar, cuestionar y renovar las creencias fundamentales que gobiernan tu comportamiento sin que lo notes. Hay algo que quiero que te quedes de todo esto, algo que atraviesa los 3 principios que hemos explorado hoy. Es esto: tú no eres víctima de tus circunstancias financieras, eres el origen de ellas. No en el sentido de que tengas la culpa de todo lo malo que te ha pasado. La vida tiene su propia complejidad y muchos factores que están más allá de nuestro control, sino en el sentido de que tienes más agencia de la que crees, que hay dimensiones de tu situación que puedes cambiar y que esas dimensiones son precisamente las más importantes. La economía puede estar difícil, los mercados pueden estar inciertos, las políticas pueden ser injustas, el contexto puede ser complicado, todo eso es real. Pero dentro de ese contexto hay personas que prosperan y personas que luchan, y la diferencia, en la gran mayoría de los casos, está en la raíz, no en las condiciones externas. Las condiciones externas determinan el terreno, pero lo que tú llevas adentro determina lo que crece en ese terreno. Esto no es optimismo ingenuo, es una observación que se repite con tanta consistencia a lo largo de la historia humana que se vuelve imposible ignorarla. Las familias que construyen prosperidad generación tras generación no lo hacen porque el mundo les sea consistentemente más favorable, lo hacen porque transmiten y practican principios que funcionan independientemente de las condiciones externas. Eso es lo que puedes construir para ti y para quienes vienen después de ti, no solo más dinero ahora, sino la sabiduría que genera dinero consistentemente a lo largo del tiempo. Eso es una herencia real. Eso es lo que cambia el árbol genealógico. Existe un momento específico en la vida de muchas personas donde todo lo que han aprendido, todo lo que han resistido y todo lo que han soñado se encuentra en un punto. Es el momento en que dejan de preguntar ¿por qué a mí no? Y empiezan a preguntar ¿qué puedo cambiar yo? Ese cambio de pregunta parece pequeño, pero es transformador, porque la primera pregunta tiene a la persona como objeto pasivo de las circunstancias. La segunda la convierte en sujeto activo de su propia historia. ¿Cuándo vas a llegar a ese punto? Para algunos ya llegó hace mucho tiempo. Para otros, quizás llega hoy. No lo sé. Pero lo que sí sé es que si has llegado hasta aquí en este video, algo en ti está buscando ese cambio. Y esa búsqueda es en sí misma una forma de siembra activa. Los tiempos que vivimos son, en muchos sentidos, extraordinariamente difíciles para la economía de las personas comunes. Los precios de los alimentos, de la vivienda, de la educación, suben más rápido de lo que suben los salarios. Las formas tradicionales de generar ingresos se vuelven menos estables. La incertidumbre se ha instalado como un ruido de fondo constante en la vida de millones de personas. No es tu imaginación, es real. Pero precisamente en contextos de mayor incertidumbre y mayor complejidad, los principios que hemos explorado hoy se vuelven más valiosos, no menos. Porque cuando las estructuras externas son inestables, lo único que produce estabilidad real es la solidez interior, el orden interno, la claridad de valores, la generosidad estratégica, la presencia que permite ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Las crisis económicas han destruido fortunas construidas sobre bases frágiles,
Y las mismas crisis han dado origen a nuevas fortunas construidas por personas que supieron operar desde principios sólidos en medio del caos. No porque tuvieran más suerte, sino porque tenían una raíz más profunda. Quiero que pienses en esto de manera concreta y práctica. ¿Cómo puedes aplicar el principio de la siembra activa esta semana? No mañana, esta semana. Puede ser algo pequeño, dar tu tiempo a alguien que lo necesita, compartir un conocimiento que tienes, hacer una donación, aunque sea modesta, a algo que te parece valioso. La clave no es el tamaño de la siembra. La clave es la intención con la que siembras y la confianza con la que sueltas. ¿Cómo puedes practicar el orden interior esta semana? ¿Qué creencias sobre el dinero puedes examinar con honestidad? ¿Qué contradicción entre lo que dices querer y cómo actúas puedes identificar y empezar a resolver? ¿Qué espacio físico relacionado con tus finanzas puedes ordenar, limpiar, organizar como declaración de que estás listo para recibir? ¿Cómo puedes cultivar la presencia en el tiempo esta semana? ¿Qué momento del día puedes reservar para el silencio, aunque sea breve? ¿Qué decisión financiera tienes pendiente ante la cual puedes practicar la pausa antes de actuar? Estas no son preguntas retóricas, son preguntas de acción, porque la sabiduría sin acción es solo teoría interesante, y la teoría interesante no paga las deudas, no abre oportunidades, no cambia el árbol genealógico. Hay algo que me parece importante decirte también sobre la velocidad de los cambios. En la cultura contemporánea todo se vende con la promesa de lo inmediato, resultados en 24 horas, transformación garantizada en 7 días, prosperidad instantánea. Esa cultura de lo inmediato es, en muchos sentidos, el mayor enemigo de la prosperidad real. Los cambios profundos y duraderos toman tiempo, no porque el universo sea lento, sino porque tú eres un ser complejo con capas de experiencia, creencia y hábito que se construyeron durante años y que se transforman gradualmente, no de golpe. El agricultor que siembra en primavera no espera cosechar al día siguiente, pero tampoco se preocupa porque al día siguiente no ve los brotes. Confía en el proceso porque entiende las leyes que lo gobiernan. Esa misma confianza, esa paciencia activa, es parte integral de la prosperidad, no la pasividad que espera sin hacer nada, sino la confianza que actúa consistentemente sin desesperarse por la velocidad de los resultados. Esa es una virtud que los maestros más sabios siempre señalaron como indispensable. Cuando Efraín me contó su historia completa, lo que más me impactó no fue la transformación financiera en sí, aunque fue real y significativa. Lo que más me impactó fue cómo describió el cambio en su relación con su hijo. Ahora podemos hablar de dinero en la mesa, me dijo, sin angustia, con claridad, con esperanza incluso. Y eso, me dijo, era lo que más valía, porque su hijo iba a crecer con una relación diferente con la prosperidad. Iba a heredar no solo lo que su padre construyera materialmente, sino la sabiduría que hizo posible esa construcción. Eso es exactamente lo más valioso que existe, no el dinero en sí, sino la sabiduría que genera dinero. Eso es lo que transmiten las familias que prosperan generación tras generación. No cuentas bancarias, principios. Esos principios son los que hoy te estoy pasando a ti. Tienes algo poderoso en tus manos ahora mismo, comprensión. Comprendes que la prosperidad tiene una raíz interior. Comprendes los 3 principios que activan esa raíz. Comprendes por qué las soluciones superficiales no funcionan a largo plazo. Comprendes que tus creencias heredadas pueden estar bloqueando tu avance sin que lo notes. Y comprendes que el cambio real es posible, que hay personas como Efraín que lo vivieron, que las leyes que lo gobiernan no son secretos reservados para los privilegiados, sino sabiduría accesible para quien está dispuesto a recibirla y a trabajar con ella. Ahora, la comprensión tiene que convertirse en práctica, no en un plan grandioso para el año que viene.
en una acción concreta esta semana, una siembra, un orden, un momento de silencio, pequeño, concreto, real. Eso es todo lo que se necesita para comenzar. Y cuando comienzas, algo cambia, no solo afuera, adentro, y ese cambio adentro es el que produce todos los demás. Estas enseñanzas han sido preservadas y transmitidas a través de generaciones, precisamente porque son verdaderas y porque funcionan. No dependen de la economía del momento, no dependen de condiciones políticas, no dependen de golpes de suerte, dependen de ti y de tu disposición a alinear tu interior con las leyes que gobiernan la prosperidad. Eso, y solo eso, es la ley que multiplica la riqueza. No un truco, no una fórmula mágica, la alineación profunda entre quién eres y lo que quieres crear. Cuando eso ocurre, el dinero no es el único resultado. También lo son la paz, la claridad, las relaciones que florecen, las oportunidades que aparecen, la sensación de que la vida fluye en lugar de resistirte. Todo eso es parte del mismo fruto de la misma raíz bien cultivada. Suscríbete si te gustó este video. Aquí seguiremos profundizando en principios como estos, los que realmente mueven la aguja en tu vida económica y en tu bienestar completo, los que han sido comprobados por generaciones y que te ayudarán a construir no solo más dinero, sino la prosperidad que dura.